y daros la bienvenida una vez más a los Webex que, bueno, pues como ya sabéis, desde BIM hacemos, pues con el objetivo de mostraros diferentes funcionalidades o novedades de BIM Backup y replicación. En este caso, el Webex de hoy va a versar sobre, pues bueno, como podéis ver aquí, escenarios típicos de restauración con BIM. Vamos a tratar de ver todo lo profundamente que podamos, los diferentes escenarios y los diferentes planteamientos que nos podemos encontrar a la hora de realizar restauración con nuestra herramienta de backup y replicación, en este caso con BIM Backup y replicación. ¿De acuerdo? Voy a pasar a mostraros la agenda para que veáis un poquito cuál va a ser la evolución de la presentación. Bueno, como siempre comentar al principio de todo que el Webex va a estar grabado. La dinámica del Webex va a ser, bueno, pues va a ser como siempre una parte teórica, luego veremos una pequeña parte de demo y luego, dependiendo del slot de tiempo que nos quede, vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Normalmente, como siempre os comento, los Webex los graban mis compañeros de San Petersburgo y a todos aquellos que os hayáis inscrito mediante una dirección de correo, posteriormente y pasados unos días recibiréis una copia de tanto las diapositivas como con el enlace a la grabación de este Webex, ¿de acuerdo? Para que todos aquellos que estéis interesados, pues si queréis repasarlo o simplemente queréis reenviarlo a algún compañero, pues podáis hacerlo. Bueno, lo primero, como os he comentado, la agenda es muy sencillita. Para aquellos que estéis acostumbrados o familiarizados con mis Webex, yo siempre os muestro la agenda, pero seguro que alguno diréis, ¿para qué muestras la agenda si luego eres un tío anárquico y te saltas la agenda a la torera? Tenéis toda la razón, pero bueno, yo aún así la hago con el objetivo de ver si soy capaz un día, es un reto que me he puesto yo a mí mismo, a ver si soy capaz un día de seguir al pie de la letra la agenda. En este caso la agenda, pues bueno, vamos a hablar un poco de BIM, muy poco, vamos a ver un poco cuál es la continua innovación de BIM y ya vamos a pasar a lo que sería el Webex de hoy, los múltiples escenarios de restauración, el abanico de posibilidades a nivel funcional que nos ofrece BIM. Vamos a hacer también un breve repaso a qué es lo que hace diferente a BIM y cuáles son las diferencias, porque me lo he encontrado en algunos partners, en algunos clientes, sobre todo partners, ¿de acuerdo?, que no tienen todavía muy claro cuáles son las diferencias funcionales entre las licencias, por ejemplo, estándar, Enterprise o Enterprise Plus. Entonces, pues bueno, me he tomado la libertad de hacer un par de slides a modo de resumen para tratar de que os quede claro. Si os queda después de estas slides un poco más claro, habré cumplido mi objetivo. Y luego vamos a ver los explores en profundidad y, como he comentado, pues una pequeña demo de producto. Acerca de BIM, pues bueno, realmente ya nos conocéis, sabéis que somos una empresa pues bueno, a nivel mundial, con oficinas centrales en Suiza. Toda la parte de I+D la tenemos dividida entre San Petersburgo y Columbus, Ohio. Es una empresa que se fundó en el 2006, ya en el 2006, en aquel entonces yo tenía pelo y estaba trabajando para MC, una empresa de almacenamiento que todos sabréis. Trabajaba en un mayorista que se llamaba Magirus y bueno, pues ya en aquel año 2006 BIM ya empezaba a hacer sus pinitos y empezaba a entrar en Iberia con su solución de backup, que evidentemente en aquel entonces no tenía absolutamente nada que ver a nivel funcional con lo que tenemos ahora. Y bueno, pues una de las grandes bondades que yo siempre digo de BIM, entre otras muchas, es que ha habido un crecimiento exponencial tanto a nivel de clientes como a nivel de ingresos. Ni más ni menos que gracias a la continua evolución y a la continua innovación en nuestra solución, ¿de acuerdo? Gracias a ello hemos pasado de pues el mercado de pequeña y mediana empresa a estar actualmente ya posicionados en clientes grandes o en lo que llamamos mercado enterprise, ¿de acuerdo? Actualmente tenemos 1.750 empleados en todo el mundo, tenemos más de 30.000 partners con los que colaboramos asiduamente a nivel mundial y bueno, tenemos unos objetivos muy ambiciosos para 2018, que es alcanzar el billón con B de dólares. Posiblemente esto cambie a mejor, porque esto es lo que nos dijeron en el kickoff del año pasado, pero viendo un poco la evolución de las cifras, como diría Jordi Hurtado, cifras y letras, os sabréis ganar, no sé cuál de los dos hace, ya estamos muy cerca de alcanzar esta cifra y posiblemente el dueño de la empresa, Radmit Timashev, pues lo mismo adelanta la fecha para alcanzar esta cifra. Pero en cualquier caso, la adelante o no, es una cifra muy ambiciosa y es una cifra que, bueno, que vamos a llegar a conseguirla y que realmente lo que nos está mostrando es la capacidad que tenemos inclusive en tiempos de crisis, es decir, en tiempos de no bonanza, de ser capaces de tener un crecimiento muy, muy importante. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a hablar de los posibles escenarios que nos podemos encontrar a nivel de restauración. Os voy a mostrar una slide que posiblemente diréis, Madre Santa, ¿qué slide
tan absolutamente estresante. Cierto, pero es que mi objetivo no es más ni menos que tratar de demostraros, o mostraros en este caso, mejor dicho, la cantidad de escenarios con los que nos podemos encontrar. Podemos encontrarnos escenarios, yo los he dividido en grupos, ¿de acuerdo? Nos podemos encontrar escenarios de tipo generalista. Son aquellos escenarios en los que, por ejemplo, voy a poder tener la necesidad de restaurar una máquina virtual completa y tener la necesidad conjuntamente de tener que ser capaz de acceder a un punto de restauración, lo que denominamos un rollback anterior, que me permita volver a trabajar con mi máquina virtual en un estado normofuncionante, ¿de acuerdo? Otro escenario muy típico, restaurar ficheros de máquinas virtuales. Yo creo que es un escenario que todos os habéis encontrado. Restaurar ficheros de tipo VMDK, VHD, VMX, dependiendo del hipervisor con el que trabajemos. Otro escenario muy típico, restaurar la máquina virtual de manera completa. Se nos puede dar la casuística de que tengamos una contingencia en nuestro centro de datos, en nuestro CPD principal, y necesitemos recuperar o restaurar la máquina virtual completa. Bueno, pues con la funcionalidad que estoy seguro que todos conocéis, y si no yo luego os la mostraré en la demo, Instant Virtual Machine Recovery, me va a permitir realizar una restauración granular de una máquina virtual en cuestión de segundos, ¿de acuerdo? Voy a ser capaz, por ejemplo, también otro escenario muy típico de restaurar un disco de una máquina virtual. Estoy seguro que, si no a todos, a una gran mayoría o a una gran parte de los que me estáis escuchando, en algún momento se os ha planteado la casuística de tener que restaurar un disco de una máquina virtual o un disco de una máquina física porque ha sufrido una corrupción. Es una situación muy típica. Nada es perfecto, nada dura eternamente y la tecnología menos. Y bueno, pues muchas veces los discos fallan. De hecho, los discos tienen lo que se denomina el tiempo medio entre fallos, y los discos están diseñados, igual que prácticamente todo, para que al fin y al cabo tenga un tiempo de vida y acabe fallando. Bueno, pues cuando se nos plantea esta casuística, que un disco de una máquina virtual falla, pues vamos a tener funcionalidades en BIM que me van a permitir restaurar única y exclusivamente ese disco. Porque una de las ventajas que aporta BIM, y permitirme que os lo comente, es que vamos a ser capaces de restaurar lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Siempre pongo el mismo ejemplo y parece un ejemplo un poco peregrino, un ejemplo un poco grotesco, pero es real. Cuando yo tengo, por ejemplo, una incidencia con mi vehículo y se me pincha una rueda y yo voy al taller, yo espero que el mecánico, si es un buen mecánico, pues evidentemente, normalmente cuando se te pincha una rueda se te cambia a dos por aquello de que tengas simetría en el dibujo de las ruedas. Pero a ninguno nos ha planteado un mecánico cuando vamos a cambiar una rueda del coche, no, se le ha pinchado la rueda, cambie el coche completo. Vamos, sería una situación absolutamente kafkiana y evidentemente nos daríamos media vuelta y le diríamos, caballero, vamos a buscar otro taller profesional y que sepa lo que hace. Pues aquí exactamente igual, no tendría ningún sentido que si yo tengo una contingencia y quiero restaurar un elemento de una aplicación o quiero restaurar un fichero de una máquina virtual o quiero restaurar un disco de una máquina virtual, tenga que restaurar la máquina virtual completa. Para ello, BIM proporciona funcionalidades que me permiten restaurar lo que yo quiero cuando yo quiero. En definitiva, como veis, hay un montón de situaciones de restauración. El segundo grupo lo he dividido en lo que denominamos los BIM Explorer. Los BIM Explorer, para aquellos que no estéis familiarizados con la tecnología de BIM, no es ni más ni menos que un sencillo interface que me va a permitir restaurar en unos pasos muy sencillos cualquier elemento de cualquier aplicación que en este caso esté soportado por los BIM Explorer. Ahora entraremos más a fondo en los BIM Explorer y veremos cuáles son esos aplicativos virtualizados, evidentemente, que son susceptibles de utilizar los BIM Explorer, ¿de acuerdo? Y estos BIM Explorer, como comento, lo que me van a permitir es restaurar, como veremos, de una manera muy sencilla, todo tipo de elementos. Por supuesto, integración con vCloud Director. Ya lo sabéis, nosotros desde la versión 7 ya nos integramos con vCloud Director y somos capaces, por ejemplo, de, en escenarios de réplica, ya no de restauración, crear una réplica de una máquina virtual en un host de destino remoto o publicar esa máquina virtual en un vCenter o en un vCloud de destino. Esta es una de las funcionalidades más diferenciales de BIM y que más gustan de BIM, porque lo que me permiten es que cuando yo hago una réplica de una máquina virtual, automáticamente esa máquina virtual queda publicada, y ahora explicaré lo que significa publicada, en el vCenter o en el host o en el vCloud de destino. De tal manera que yo voy a poder acceder a ese vCenter, a ese vCloud o a ese host de destino, me voy a poder posicionar en la máquina virtual y mediante la funcionalidad de Power On voy a poder levantar esa máquina virtual
directamente desde mi host de destino, mi vCenter o mi vCloud. Evidentemente, también BIM tiene una serie de funcionalidades que me van a permitir, desde la propia consola de BIM Backup y Replicación, realizar estas tareas de levantar la máquina virtual de réplica mediante lo que denominamos procedimientos de failover y failback. Estos procedimientos lo que me van a permitir es levantar esa máquina virtual de réplica en un entorno o en un estado más controlado. ¿Qué quiero decir en un entorno más controlado? Pues que cuando yo sufro la contingencia de mi máquina virtual de producción y quiero levantar la máquina virtual de réplica, lo más normal es que hagamos un procedimiento de failover. Es decir, pongamos a trabajar mediante este procedimiento de failover la máquina virtual de réplica y pase a ser la máquina virtual de producción. ¿Qué ocurre? Aquí se plantea o se introduce una segunda variable en la ecuación. Esa segunda variable es que esa máquina virtual de réplica va a pasar a ser la máquina de producción, con lo cual todos los usuarios van a conectarse a esa máquina virtual. ¿Qué va a ocurrir en esa máquina virtual? Cambios. Entonces, ¿cuál es la segunda variable que introducimos? Que esos cambios hay que revertirlos en la máquina de producción cuando hayamos resuelto la contingencia. Entonces, ahí tendremos que lanzar el procedimiento de failback. Ese procedimiento de failback también lo lanzamos desde la consola de BIM y ese procedimiento lo que va a hacer es revertir todos los cambios que ha habido en esa máquina durante el tiempo que esa máquina virtual ha pasado a ser la máquina virtual de producción. Con lo cual, en el momento que revertimos los cambios, apagamos mi máquina virtual de réplica y volvemos a levantar mi máquina virtual de producción, habiendo revertido previamente todos los cambios que se han realizado sobre la máquina virtual de réplica. ¿De acuerdo? Con lo cual, este procedimiento de failover y failback es un procedimiento totalmente controlado desde la consola de BIM. ¿De acuerdo? ¿Qué más procedimientos con los que nos podemos encontrar? Pues bueno, procedimientos en los que yo estoy haciendo mi backup a cinta, yo voy a tener necesidad de hacer restauración desde la cinta. Bueno, pues desde la versión 8 ya sabéis que tenemos integración completa con la cinta y ya vamos a ser capaces de hacer backup directo a cinta y restauración desde cinta. ¿De acuerdo? Otro escenario que nos podemos encontrar, los famosos BIM Explorer for Storage Snapshots. ¿Qué significa esto? Bueno, como todos sabéis, uno de los mensajes clave de BIM es que somos total y absolutamente agnósticos al almacenamiento. Esta frase que a priori parece esto del agnosticismo, que tiene que ver con la religión, pues no. Aquí lo que tiene que ver es que decimos que somos agnósticos al almacenamiento porque podemos utilizar como repositorio, ya sabéis que el repositorio es ese elemento, esa figura dentro de la arquitectura de BIM Backup y Replicación, en la que vamos a almacenar nuestros backups, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese repositorio puede ser cualquier tipo de disco con independencia del fabricante y con independencia del protocolo que utilicemos para conectarnos al mismo, ¿de acuerdo? Bueno, por eso decimos que somos agnósticos al almacenamiento, porque al fin y al cabo podemos utilizar como repositorio cualquier tipo de disco o cualquier tipo de sistema de almacenamiento. O dicho de otra manera más generalista, cualquier tipo de dispositivo con independencia de fabricante o protocolo que me permita almacenar los datos de backup que yo quiero salvaguardar. Bueno, hasta aquí correcto, pero ¿qué ocurre? Que dentro de esa evolución de BIM, dentro de esa innovación continua que tiene BIM, pues estamos firmando acuerdos de colaboración con fabricantes que lo que nos están permitiendo es aumentar nuestro paraguas funcional para llegar a ese mercado enterprise. Bueno, pues con el objetivo de llegar a ese mercado enterprise, lo que estamos haciendo es firmar acuerdos de colaboración con fabricantes de almacenamiento, pues como por ejemplo NetApp, como por ejemplo HP o como por ejemplo EMC. ¿De acuerdo? Y esta funcionalidad de BIM Explorer for Storage Snapshot, que también evidentemente la vamos a ver en la demo, lo que me va a permitir es, desde la propia consola de BIM, registrar los sistemas de almacenamiento a los cuales yo quiero acceder. La forma de registrarlo, lo veremos, es súper sencillo. Lo único que tenemos que saber es la dirección IP o el nombre DNS de las controladoras de los sistemas de almacenamiento que queremos registrar. Ya sabéis que los sistemas de almacenamiento tienen unas controladoras que son las que se encargan de gestionar todos los volúmenes de discos y todo el software y todo el firmware de los sistemas de almacenamiento. Bueno, pues nosotros vamos a ser capaces de registrar esas controladoras. Una vez que hemos registrado esas controladoras, desde la propia consola de BIM y gracias a los acuerdos de colaboración y a la interactuación y al nivel de integración que tenemos con los diferentes APIs de los fabricantes y con los diferentes softwares o firmwares de gestión de cada sistema de almacenamiento, vamos a ser capaces de mostrar en esa consola de BIM todos los volúmenes que cuelgan de cada una de las tarjetas, ¿de acuerdo? Y
Adicionalmente, dentro de cada volumen, ¿qué contenido va a haber? Pues el contenido que va a haber es el que nosotros desde la consola de BIM vamos a poder visualizar, que no es ni más ni menos que máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que somos capaces de acceder a ese contenido a nivel de máquina virtual dentro de los diferentes snaps contenidos en los volúmenes, vamos a ser capaces de hacer varias cosas. Lo primero que vamos a ser capaces es de poder realizar restauración granular, ¿de acuerdo? Y eso lo veremos ahora más en detalle, de cualquier aplicación que esté virtualizada dentro de esas máquinas virtuales. Vamos a ser capaces de gestionar esos snapshots como si fueran puntos de restauración propios de BIM, ¿de acuerdo? Con lo cual, estamos estableciendo un paralelismo o una vía paralela a la hora de hacer backups, es decir, ya tenemos otra forma de hacer backups. Vamos a tener nuestros backups normales, es decir, nuestros jobs programados con la herramienta de BIM, y de manera adicional o complementaria, como prefiréis llamarlo, vamos a ser capaces de utilizar los snapshots de los sistemas de almacenamiento, luego veremos qué modelos, ¿de acuerdo?, para poder acceder a esos snapshots y poder realizar restauración granular de cualquier aplicación que esté dentro de esa máquina virtual, o bien restaurar la máquina virtual completa, o bien realizar restauración a nivel de ficheros, o bien realizar restauración a nivel de ficheros dentro de la propia máquina virtual. Con lo cual, si os estáis dando cuenta, lo que estamos haciendo es fusionar o fundir las funcionalidades generalistas que hemos visto con los BIM Explorer y dar un paso más allá e integrarlos con los snapshots de sistemas de almacenamiento, pues como ya veremos más adelante, MC, HP o NetApp, ¿de acuerdo? Y luego, por último, y también por ello no menos importante, vamos a hablar de la consola Enterprise. La consola Enterprise ya veremos qué es lo que me va a permitir hacer. Entre otras cosas, me va a permitir gestionar diferentes sites de BIM, me va a permitir el poder, en el caso de que tenga la versión Enterprise Plus, perdón, me va a permitir delegar permisos de restauración a usuarios, pero bueno, eso lo veremos luego ya un poquito más en profundidad. Aquí simplemente quería hacer un resumen y tampoco quería extenderme mucho. A día de hoy, los BIM Explorer para snapshots, pues como os he comentado, me van a permitir una serie de funcionalidades que son las que aquí os he tratado de describir. Seguramente habrá alguna más que se me habrá olvidado, pero las más importantes están aquí. Evidentemente, además de poder integrarnos y poder restaurar a nivel de máquina virtual, vamos a tener ciertos niveles de integración con diferentes fabricantes. Por ejemplo, en el caso de NetApp, y repito que lo veremos un poquito más en profundidad, vamos a tener nivel de integración con el software de NetApp, SnapMirror y SnapBall, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo, por ejemplo, hago una réplica de un Snap con la licencia de SnapMirror, que la tiene que tener el cliente que tiene el sistema de almacenamiento, voy a poder registrar el sistema de almacenamiento remoto, ¿de acuerdo?, desde la consola de BIM, y voy a poder gestionar los snaps que en una capa de aplicación está gestionando SnapMirror desde mi consola de BIM, ¿de acuerdo? Como nota aclaratoria o como punto adicional, comentar que en la versión 9, ¿vale?, va a haber un avance funcional muy interesante a nivel de integración con NetApp en todo lo que tiene que ver con la gestión del software de SnapMirror y SnapBall, ¿de acuerdo? Esto ya os lo iremos contando poco a poco, ya sabéis que estamos trabajando en la versión 9, va a ser una versión que trae muchísimas novedades a nivel funcional y que nos va a permitir una vez más dar un pasito más en esa evolución hacia el mercado Enterprise. Bueno, ¿por qué BIM? Bueno, pues esto lo voy a decir muy rápido porque lo sabéis perfectamente porque estáis acostumbrados a trabajar con nosotros. Es una solución sin agentes, es una solución que me permite tener recuperación granular en cualquier momento. Volvemos al ejemplo del coche. Específicamente diseñado para la virtualización y aquí permitirme que haga un breve apunte. BIM nació por y para la virtualización, es decir, no es una solución de backup que haya sido heredada de entornos físicos y que haya ido adquiriendo diferentes piezas del puzzle para llegar a encajar en el mundo y en el entorno virtual. No. BIM nació por y para la virtualización, con lo cual esto nos aporta una serie de ventajas muy grandes a la hora de enfrentarnos o a la hora de entrar en entornos o en proyectos de virtualización, ¿de acuerdo? Porque evidentemente somos la solución a día de hoy, y no lo digo yo, lo dice los expertos, lo dice Gartner, entre otros, somos visionarios en el entorno de virtualización, estamos en ese cuadrante arriba a la derecha, ya sabéis el famoso cuadrante de Gartner, que los que están arriba a la derecha son los visionarios y los buenos, y los que están repartidos por el resto de cuadrantes, pues ni son tan buenos ni son tan visionarios, no vamos a decir que sean malos, ¿de acuerdo?
Y bueno, pues con todo el paraguas funcional que os he comentado al principio y que iremos viendo, pues lo que me va a permitir es tener un entorno totalmente controlado, tanto a nivel de backup como de réplica, y ya vamos a dejar de hablar de backup y de réplica y vamos a pasar a hablar de continuidad de negocio, porque en BIM nos gusta hablar del backup como un dato vivo, no como un dato que yo tengo en un repositorio y que cuando lo necesito tiro de él. No, BIM va un paso más allá y BIM habla de continuidad de negocio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuándo podemos meter BIM o cuándo podemos utilizar BIM? Bueno, pues BIM lo vamos a poder utilizar en prácticamente cualquier situación. Evidentemente, hay situaciones específicas en las que, por ejemplo, en las que el cliente tenga ya un nivel de integración con sistemas de almacenamiento, pues como MC, NetApp o HP, evidentemente vamos a ser un valor añadido porque vamos a ser capaces de, utilizando la propia infraestructura del cliente y sin que éste tenga que hacer ningún desembolso adicional, vamos a ser capaces de obtener un mayor rendimiento a nivel funcional. ¿De acuerdo? Cuando, por ejemplo, la recuperación granular sea una necesidad extremadamente imperiosa, bueno, pues ahí BIM tiene mucho que decir. Y evidentemente, cuando tenemos una gran necesidad funcional, por ejemplo, a nivel de gestión de informes, BIM sabéis que tiene una herramienta que es BIM One, que forma parte de BIM Availability Suite, que me permite también generar todo tipo de informes y monitorizar mi infraestructura, tanto virtual como de backup, con el objetivo de tenerla lo mejor posible controlada, o controlada lo mejor posible, perdón, he construido la frase en inglés y la he dicho en español, y tener mi infraestructura muy, muy fina durante todos los procedimientos que voy a realizar. Bueno, breve repaso. ¿Cuándo podemos posicionar o cuándo debemos posicionar la versión Enterprise o la Enterprise Plus o la estándar? Bueno, todas las funcionalidades que pongo aquí son algunas de las que son más características de la versión Enterprise y que la versión estándar no tiene, ¿de acuerdo? O dicho de otra manera, la versión Enterprise va a tener todas las funcionalidades a nivel de BIM Explorer que me van a permitir, por ejemplo, como ahora veremos en la demo, realizar restauración granular a nivel de directorio activo a partir de la versión 2003 de Windows, realizar restauración granular de SQL Server a partir de SQL Server 2005. No solamente vamos a ser capaces de restaurar bases de datos, sino que vamos a ser capaces de realizar restauración a nivel transaccional, también lo veremos. BIM Explorer para Microsoft Exchange a partir de 2010, que me va a permitir realizar restauración granular al mismo origen o un destino diferente. Me va a permitir exportar buzones, me va a permitir realizar restauración de correos, de entradas de calendario y me va a permitir inclusive realizar restauración de elementos que hayan sido borrados, incluso con carácter permanente, de mi organización de Exchange, ¿de acuerdo? De mi Information Store. Y evidentemente también un BIM Explorer para SharePoint. Esto me va a permitir realizar restauración granular, pues como veremos, de plantillas, documentos, etcétera. En la versión 9, y como ya os he comentado, va a haber muchas novedades, tanto para el BIM Explorer de directorio activo, como para el de Exchange, como para el de SharePoint, ¿de acuerdo? Para mí, a nivel funcional, una de las funcionalidades más novedosas de la versión 9 es la que incluye la posibilidad de restaurar un site completo a nivel de SharePoint, ¿de acuerdo? Esta posibilidad, a día de hoy, en la versión 8 no está contemplada y en la versión 9 estamos trabajando para poder realizar la restauración completa de un site. Otra funcionalidad muy interesante y muy importante que diferencia la versión Enterprise de la estándar son los Virtual Labs. ¿Qué son los Virtual Labs? Bueno, por eso pongo aquí, ponga su almacenamiento y sus backups a trabajar. Y por eso vuelvo a decir lo mismo. En BIM trabajamos con los datos de una manera viva, no de una manera estática. Los Virtual Labs lo que me va a permitir en todo momento es crear un entorno aislado, ¿de acuerdo? Gracias al On Demand Sandbox, yo voy a poder acceder a mi repositorio y acceder a esa imagen comprimida y duplicada que tengo de mi máquina virtual y ponerla a trabajar cuando yo necesite, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Creando un laboratorio virtual. Vamos a levantar una pequeña máquina virtual basada en Linux con 256 megas de memoria y 2 tarjetas de red. Esto lo hace BIM automáticamente, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que vamos a hacer es poder levantar esa máquina virtual que yo tengo en mi repositorio en un entorno aislado y sin impactar en el rendimiento de mi máquina de producción. Yo voy a poder hacer todos los cambios necesarios en mi máquina de backup y si quiero revertir esos cambios, pues luego tendré que utilizar herramientas de terceros o herramientas del propio fabricante para revertir esos cambios.
¿Cuándo es muy interesante o cuándo aplica utilizar los Virtual Labs? Bueno, pues cuando estamos utilizando UR, lo que pongo abajo de Universal Application Item Recovery. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es una funcionalidad de BIM que me va a permitir la recuperación, y perdonad que me he comido una L, debe ser que cuando estaba haciendo la presentación tenía hambre, me va a permitir la recuperación granular de objetos de cualquier aplicación, y como no quería hacer muy larga la frase, ya la termino yo, susceptible de ser virtualizada bajo VMware o Hyper-V y para la que no tengamos un BIM Explorer. Ejemplo práctico. A día de hoy, si estamos utilizando una base de datos Oracle, no tenemos un BIM Explorer para Oracle. Y digo a día de hoy porque en la versión 9, seguramente algunos ya lo sabéis, vamos a sacar un BIM Explorer para Oracle que va a soportar tanto entornos Windows como Linux. Y bueno, eso es objeto de otro Webex. Ya hablaremos las versiones de Oracle que soporta, cómo trabajamos, etcétera. Pero a día de hoy, que es lo que nos ocupa, si queremos realizar una restauración granular con Oracle, pues no tenemos un BIM Explorer para Oracle. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues tendremos que hacer un backup de nuestra máquina virtual de Oracle. Evidentemente, tendremos que utilizar para hacer el backup de la máquina de Oracle una serie de script pre y post, ¿de acuerdo? Para que, de acuerdo con el fabricante de base de datos, si cumpliendo con sus normas, pues congelemos la base de datos o tengamos que hacer las tareas necesarias para que esa base de datos esté en estado consistente, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esta labor, nosotros lo que podemos hacer es levantar, utilizando UR, un Virtual Lab, que lo que me va a permitir es levantar esa máquina virtual de Oracle en un entorno aislado y mediante una aplicación, pues como un SQL Developer, un Oracle Developer o cualquier editor de base de datos que me permita interactuar con el motor de base de datos de Oracle, acceder a los elementos que yo quiero restaurar y insertarlos en la base de datos de la máquina de producción. ¿De acuerdo? Esto es una funcionalidad que a día de hoy me permite trabajar con bases de datos de Oracle y que evidentemente tiene una implicación y es que tenemos que saber gestionar mínimamente la base de datos porque evidentemente el hacer esto, si no está programado y si no está embebido en un BIM Explorer, pues evidentemente tenemos que tener un conocimiento de base de datos. Pero al fin y al cabo es una funcionalidad muy interesante que una vez más incluye BIM y que me va a permitir trabajar con todas aquellas aplicaciones susceptibles de ser virtualizadas que a día de hoy no tienen un BIM Explorer. Os digo un Oracle, como os digo un Lotus Notes, como cualquier otro tipo de aplicación que se os ocurra. ¿De acuerdo? Otra de las funcionalidades que tiene la versión Enterprise y que no tiene la versión estándar, el cifrado. Es decir, nosotros vamos a ser capaces de cifrar el backup, nuestros datos de backup en origen, en tránsito y en destino, ¿de acuerdo? De tal manera que ese backup va a estar encriptado y a la hora de desencriptar ese backup vamos a necesitar la clave de desencriptación, que evidentemente se va a gestionar en una base de datos de BIM y que en caso de que la perdamos la vamos a poder recuperar desde la consola Enterprise mediante un procedimiento de autenticación por desafío, ¿de acuerdo? Os comento porque se me ha dado el caso. Si se pierde la clave, no somos capaces de recordarlo, tenéis un problema porque soporte de BIM no es capaz de acceder a los datos encriptados y desencriptarlos, pero por una razón muy sencilla, temas legales. Sería completamente absurdo que el departamento de soporte de BIM fuera capaz de desencriptar los datos de un backup. Ya me diréis a mí dónde está la seguridad si un departamento de soporte puede desencriptar unos datos. Si has perdido la clave de encriptación y no eres capaz de desde la consola Enterprise recuperarla, tienes un problema, porque soporte no te va a poder ayudar, ¿de acuerdo? Os lo comento porque ya me he encontrado con esa casuística. ¿Qué es lo que tiene la versión Enterprise Plus que no tiene la versión Enterprise? Pues aceleración One integrada, que lo que me va a permitir es optimizar todo lo que tiene que ver con tránsito de datos entre origen y destino de manera remota para, en la manera o de la mejor forma posible, optimizar ese tránsito de datos. Siempre digo lo mismo, es un acelerador One, es un optimizador, pero no hacemos milagros. No queráis que podamos hacer una réplica de una máquina virtual de 4 teras a través de una DSL de 2 megas en 1 hora y media, porque eso es inviable. Pero es inviable por tecnología, ya no por aceleración One. ¿De acuerdo? Otra funcionalidad adicional que tiene la versión Enterprise Plus es la consola Enterprise Manager, que no es ni más ni menos que un portal web para gestionar, entre otras cosas, me
permite gestionar y delegar tareas. Me va a permitir, por ejemplo, realizar recuperación de archivos y máquinas virtuales, me va a permitir realizar recuperación de una manera muy fácil de elementos de SQL o de Exchange, por el momento. Ese paraguas funcional también se está trabajando para ampliarlo. Y, evidentemente, me va a permitir la delegación de funciones de restauración. Es una funcionalidad muy interesante que en un momento dado me va a permitir delegar funcionalidades o funciones de restauración a un usuario, típico usuario que un viernes borra un correo y tú te quieres ir a tu casa. Pues no, tío, no te lo voy a restaurar yo, te delego la posibilidad de restaurártelo, tú te lo delegas, tú te quedas hasta las 4, que yo me voy de fin de semana. Bueno, pues es una utilidad o una funcionalidad muy útil, mejor dicho, para aquellas empresas que tienen departamentos de IT o departamentos de soporte, porque permiten delegar a ciertos usuarios con un poco de expertise o lo que denominamos usuarios avanzados. Me va a permitir delegar esas posibilidades de restauración. Y luego, muy importante, incluye las extensiones PowerShell, que las extensiones PowerShell sabéis todos perfectamente lo que es la posibilidad de ejecutar lo mismo que ejecutamos desde el interface de BIM, ejecutarlo por líneas de comando, y luego el RESTful API, o el API RESTful, como queráis construirlo, lo que me va a permitir es realizar desarrollos a medida que me permitan integrarme con la consola de BIM. Porque dentro de esa continua evolución de BIM y dentro de esas posibilidades que ofrece BIM, pues BIM también ofrece la posibilidad de que te integres mediante el RESTful API con aquellas aplicaciones que tú quieras. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para poder optimizar, por ejemplo, tus consolas de restauración, y esto se utiliza sobre todo mucho en temas de cloud. ¿De acuerdo? Hay determinadas empresas que están ofreciendo servicios de cloud y que la consola o la funcionalidad de cloud de BIM Backup y Replicación se adecua perfectamente a sus necesidades, pero el portal de restauración lo quieren mejorar porque lo quieren, pues por ejemplo, personalizar a cada usuario. Bueno, pues gracias a la integración con el RESTful API van a poder hacer portales a medida para cada uno de las empresas o cada uno de los usuarios a los que les estén prestando servicio. ¿De acuerdo? Y luego también otra característica diferencial de las versiones Enterprise Plus es todo lo que tiene que ver con la integración con sistemas de almacenamiento, como he comentado, HP, NetApp, etcétera. ¿De acuerdo? Algunos diréis, ¿por qué nos cuentas esto? Bueno, pues os cuento esto porque me he encontrado ya en algunas situaciones o casuísticas en las que me pongo a hablar de los BIM Explorer o me pongo a hablar de ciertas funcionalidades de BIM y no siempre se sabe ubicar qué funcionalidades corresponden a qué versión. Y por eso me he permitido la libertad de incluiros 2 o 3 slides en las que haceros un breve resumen, que espero que os haya resultado interesante y no os haya parecido tedioso ni aburrido, para ahora ya dar paso a los BIM Explorer y saber dónde están contenidos los BIM Explorer y hablar ya más en detalle de los BIM Explorer. ¿De acuerdo? El primero de ellos, bueno, pues el BIM Explorer para directorio activo, lo que me va a permitir es, en ese escenario de recuperación que hemos estado hablando, de recuperar una máquina virtual que está contenida en un directorio activo en una máquina a partir de Windows 2003, pues me va a permitir, por ejemplo, restaurar de manera muy sencilla, como veremos ahora, restaurar, por ejemplo, un objeto de un directorio activo. ¿Qué objeto? Pues cualquier objeto que esté dentro de los contenedores de mi directorio activo. Objeto usuario, objeto PC, voy a poder restaurar una clave inclusive que haya sido borrada de un usuario, ¿de acuerdo? De tal manera que lo que voy a hacer es, accediendo a esa copia comprimida y deduplicada de mi backup que está en mi repositorio, voy a abrir un BIM Explorer y lo que va a hacer es acceder a esa máquina virtual, no a la de producción, sino a la de backup, va a navegar por esa máquina virtual y lo que va a hacer es buscar y restaurar cualquier objeto del directorio activo a la ubicación original o a otra ubicación. Ojo con lo de otra ubicación. Para poder restaurar, y esto lo sabéis perfectamente y muchos incluso mejor que yo, para poder restaurar un objeto de un directorio activo a una ubicación diferente a la original, ¿de acuerdo? Tenemos que tener permisos, ¿de acuerdo?, sobre el esquema en el que lo queremos restaurar. Si no tenemos permiso sobre el esquema en el que queremos restaurar ese objeto del directorio activo, nos va a decir que ya si eso lo intentemos en otro momento. ¿De acuerdo? Otra funcionalidad también muy interesante de este directorio activo y que tiene que ver también con esos escenarios de restauración es la posibilidad de comparar el estado de determinados objetos antes y después de hacer un backup. ¿Esto para qué me puede servir? Pues, por ejemplo, me puede servir, imaginaros el típico escenario en el que yo me pongo a realizar modificaciones en mi esquema que evidentemente impactan en la estructura del directorio activo y llega un momento en que no sé qué cambios he hecho en un objeto. Bueno, pues yo puedo acceder a mi backup, tirar de mi último punto de restauración y verificar mediante esta funcionalidad de comparación cuáles han sido los cambios que se han realizado en ese objeto de ese directorio activo. ¿De acuerdo? Con lo cual es una forma muy visual de poder en un momento dado volver al punto
anterior válido conocido, ¿de acuerdo? También me va a permitir, como he comentado, restaurar las claves originales de los objetos de tipo usuario. Y, si os dais cuenta, pongo más en V9. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la versión 9 voy a tener más posibilidades de realizar cualquier tipo de funcionalidad dentro de lo que sería la funcionalidad de Vim Explorer para directorio activo. ¿De acuerdo? Siguiente funcionalidad, Vim Explorer para Exchange. Bueno, pues el Vim Explorer para Exchange lo que me va a permitir es, en esos escenarios de restauración que hemos visto al principio de la presentación, en los que tengo necesidad o se me ha creado la necesidad de realizar restauración granular a nivel de elementos de Exchange, pues este Vim Explorer me va a permitir realizar restauración granular de elementos de Exchange 2010 y 2013, ¿de acuerdo? Que son las versiones soportadas a día de hoy. Para versiones anteriores, por si alguno ya estás generando la pregunta, tenemos que utilizar los Uer, ¿de acuerdo? Me va a permitir pues también navegar y buscar dentro de ese backup comprimido y de duplicado los diferentes elementos que yo quiero restaurar. Los puedo restaurar a la misma organización de Exchange, a otra sobre la que tenga permisos, perdón, o inclusive sobre Office 365, ¿de acuerdo? Y también me va a permitir recuperación de elementos eliminados. Cuando yo elimino un elemento de una organización de Exchange, dependiendo del tiempo de vida de ese borrado, es decir, cuando yo borro un elemento puedo establecer un tiempo durante el cual ese elemento no va a ser borrado definitivamente de mi organización de Exchange, pues Vim me va a permitir la posibilidad de recuperar un elemento que haya sido borrado, inclusive aunque se haya excedido el tiempo de borrado de ese elemento, ¿de acuerdo? Y luego también tiene, y lo pongo aquí en verde, integración con la consola Enterprise Manager para restauración granular. Dentro de la propia consola Enterprise Manager tenemos la posibilidad de una manera muy sencilla, seleccionar los elementos que queremos restaurar y restaurarlos nosotros o delegar la restauración de esos elementos. ¿De acuerdo? Vim Explorer para SharePoint, pues 3/4 de lo mismo. En esas situaciones de restauración en las que yo tengo una aplicación, en este caso un SharePoint virtualizado y quiero realizar una restauración, pues porque he perdido un documento, tengo una plantilla que tiene algún tipo de corrupción o quiero realizar algún cambio en la plantilla. Bueno, pues todo este tipo de situaciones de restauración las voy a poder resolver utilizando los Vim Explorer, en este caso Vim Explorer para SharePoint. A día de hoy disponible para versión 2010 y 2013 y, como os he comentado, a día de hoy puedo restaurar plantillas, documentos, informes. Lo que no me permite es restaurar un site completo. En la versión 9 os comento que estamos trabajando para poder restaurar un site completo. Hace poco me preguntaron, ¿y si quiero restaurar el SQL subyacente al SharePoint Portal Server? Vale, ¿qué problema tienes? Ninguno. Utilicemos el Vim Explorer para SQL, que me va a permitir realizar restauración granular de bases de datos, incluso a nivel transaccional, de un SQL, de tal manera que si yo sufro una corrupción en la base de datos SQL subyacente a mi SharePoint Portal Server, puedo perfectamente restaurar ese SQL, puedo restaurar esa base de datos y una vez que está restaurada la base de datos, volver a trabajar normalmente con mi SharePoint Portal Server, ¿de acuerdo? Dicho de otra manera, el Vim Explorer para SharePoint te permite restaurar elementos de SharePoint, pero no de SQL. Si quieres restaurar elementos de SQL, utiliza el Vim Explorer para SQL, disponible a día de hoy para todas las versiones que os pongo ahí, 2005, 2008, 2008 R2 y 2012, ¿de acuerdo? Integración también con la consola Enterprise Manager y, muy importante, y esto es una novedad, permite hacer una copia del registro transaccional sin ningún tipo de agentes. Ya sabéis que una de las utilidades del registro transaccional o del famoso Transaction Log es el verificar y el saber si realmente una base de datos cumple con los parámetros o requisitos de integridad referencial. Bueno, pues gracias a la posibilidad de hacer una copia del registro de transacciones, yo voy a poder en todo momento tener controlado qué está pasando con mi base de datos a nivel de Transaction Log y voy a poder verificar que esa base de datos es coherente o es consistente a nivel transaccional. ¿De acuerdo? Y, como podéis ver aquí, voy a ser capaz de realizar también restauración a nivel de transacciones en el caso de que haya alguna transacción contenida en esa base de datos que yo estoy restaurando. ¿De acuerdo?
Y bueno, por último, lo que hemos visto, el famoso UR, el Application Item Recovery, pues aquí, como dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pues yo lo que hago es que tengo a la izquierda mi entorno de producción, monto un pequeño Virtual Lab, que no es ni más ni menos, ahí pone Proxy Appliance, pero no os llevéis a error, porque no es nada físico, es una pequeña máquina virtual que cuando nosotros creamos un Virtual Lab se monta y ese Virtual Lab ya se queda configurado para que cada vez que tengamos que hacer una restauración granular con la funcionalidad de UR, no tengamos que volver a crear ese laboratorio virtual, sino que únicamente lo que tenemos que hacer es, cuando utilizamos UR, automáticamente UR tira ese Virtual Lab y levanta el Virtual Lab. Y lo que me va a permitir es realizar restauración de mi entorno de backup, que estaría a la derecha, a mi entorno de producción, que está a la izquierda, ¿de acuerdo? Sin impactar en el rendimiento y sin impactar en ningún momento en mi entorno de producción. Porque al ser una red aislada, no estoy impactando ni a nivel de rendimiento, porque no estoy efectuando ningún tipo de interacción en mi entorno de producción, sino que estoy haciendo en el entorno de pruebas. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería la parte teórica y ahora me vais a permitir que pasemos a la parte práctica para que veáis dónde podemos encontrar en la consola de BIM todo lo que os he comentado. ¿De acuerdo? Bueno, me vais a permitir que cierre la presentación y lo que vamos a hacer es pasar al entorno de laboratorio. Bueno, lo primero de todo, vamos a hablar de los famosos BIM Explorer for Storage Snapshot. Bueno, esta es la consola de BIM Backup y Replicación y si os dais cuenta aquí a la izquierda hay un apartado que pone infraestructura de almacenamiento, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el apartado de infraestructura de almacenamiento es donde yo voy a poder registrar aquí a la izquierda, en el panel de la izquierda, los sistemas de almacenamiento con los que yo quiero trabajar o quiero interactuar. ¿Cómo? Pues bueno, ya lo hemos contado. Registramos las diferentes controladoras de mi entorno de almacenamiento y una vez que registro las diferentes controladoras, lo que va a hacer es mostrarme los diferentes volúmenes que cuelgan de esas controladoras. En este caso, dentro de cada volumen hay una serie de snapshots ejecutados, ¿de acuerdo? Y dentro de cada snapshot yo voy a tener acceso a las máquinas virtuales contenidas en esos snapshots. Hasta aquí, sencillo. Bueno, pues una vez que yo tengo esto, lo que yo voy a poder hacer es, con el botón derecho, voy a poder restaurar la máquina virtual completa, voy a poder realizar restauración granular a nivel de ficheros o realizar restauración a nivel de aplicación, directorio activo, Exchange, SharePoint o SQL. Dependiendo del tipo de máquina virtual que yo haya hecho backup, evidentemente podré utilizar un BIM Explorer u otro. Si dentro de ese snapshot hay una máquina de SQL, pues no voy a poder utilizar el BIM Explorer para SQL, voy a poder utilizar el BIM Explorer para directorio activo. ¿Qué más voy a poder hacer? Pues yo desde aquí, si yo me posiciono en la controladora que estoy gestionando y en el volumen en concreto, yo lo que voy a poder hacer desde aquí es crear snapshots, es decir, yo desde aquí voy a poder ejecutar un snapshot. Si yo le doy a crear snapshot, él lo que va a hacer es contactar con el API del sistema de almacenamiento y me va a crear un snapshot que, si os dais cuenta, la nomenclatura del snapshot cuando lo ejecutamos con BIM es completamente diferente a la nomenclatura cuando lo ejecutamos con NetApp, para saber distinguir cuando estamos ejecutando nosotros un snapshot y cuando no. ¿Vale? Bueno, pues esta es una funcionalidad que hemos visto. La otra funcionalidad que hemos visto es la posibilidad de utilizar los propios snaps de mi sistema de almacenamiento como puntos de restauración. Bueno, pues aquí tengo una serie de snapshots, ¿de acuerdo? Y yo desde aquí voy a poder también realizar todo tipo de tareas con esos snapshots directamente desde mi consola de backup, ¿de acuerdo? Voy a poder realizar restauración granular, levantar la máquina virtual, etcétera. Las mismas funcionalidades que puedo hacer con los BIM Explorer, lo puedo hacer desde aquí. Y voy a poder gestionar los snapshots que yo estoy ejecutando. A nivel de backup, ¿qué ocurre? Cuando yo hago un backup, yo puedo hacer un backup de esos snapshots y gestionar también los snapshots de tal manera que yo, por ejemplo, aquí, si edito esta tarea de backup, si os dais cuenta, yo he seleccionado una máquina virtual y a nivel de almacenamiento, si os dais cuenta, como repositorio, estoy utilizando un snapshot. Es decir, le estoy diciendo que me almacene los datos de esa máquina virtual en un snapshot, ¿de acuerdo? De tal manera que voy a poder utilizar los snapshots de NetApp como puntos de restauración de BIM, ¿de acuerdo? Para ello,
tenemos que tener la versión Enterprise Plus y el nivel de integración con el sistema de almacenamiento. ¿De acuerdo? Luego esto se programa como un backup normal y corriente. Esto mismo que estoy haciendo con NetApp lo podemos hacer tanto a nivel de snapshot como a nivel de SnapMirror, ¿de acuerdo? Y a nivel de integración con HP, si yo me vengo aquí, yo le puedo decir que como almacenamiento, en este caso, por ejemplo, esté utilizando un repositorio de bin backup y replicación para almacenar los backups de esta máquina virtual. Pero aquí, si os dais cuenta, ese nivel de integración que tengo a nivel de snapshot lo tengo con NetApp, pero no lo tengo con HTTP. ¿De acuerdo? Y fijaros lo que hay aquí. StorageMC VNX Direct Scan. Esto en principio no os lo quería mostrar, pero os lo voy a mostrar porque seguro que tenemos algún ojo avispado entre los que estáis y lo habéis visto y luego me vais a preguntar. Bueno, pues sí, efectivamente en la próxima versión 9 vamos a tener integración con MC y concretamente con VNX y VNXE y vamos a ser capaces de realizar restauración granular, integración con los snapshots de MC. Aquí, si os dais cuenta, si yo edito esto, aquí lo que estoy haciendo es utilizar un repositorio, pero al fin y al cabo lo que estoy haciendo es acceder a un sistema de almacenamiento de MC. Y alguno diréis, bueno, pero ese sistema de almacenamiento de MC no lo tiene registrado aquí. Efectivamente, no está registrado porque esta consola de este laboratorio es de la versión 8 y ya estamos preparando un laboratorio específico para la versión 9 con muchas novedades y que tendré mucho gusto en mostraros en el momento que nos den luz verde y evidentemente esté liberada la versión. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto los BIM Explorer para Storage Snapshot. Ahora vamos a ver los BIM Explorer normales. ¿Qué ocurre? Nos vamos a nuestra infraestructura de backup y tenemos la necesidad de realizar una restauración. Bueno, pues me voy a la parte de restauración y aquí, importante, todas las funcionalidades de restauración que hemos visto de los BIM Explorer a día de hoy están soportadas para VMware y para Hyper-V. Lo que no está soportado para Hyper-V es todo lo que tiene que ver con escenarios de restauración con integración de sistemas de almacenamiento de HP, NetApp o MC. O dicho de otra manera, la funcionalidad de BIM Explorer para Storage Snapshot solo está disponible para vSphere. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando yo tengo esa casuística de restauración, pues yo lo que puedo hacer es, como hemos visto, si os dais cuenta en mi presentación, escenarios de restauración, la máquina virtual completa, discos de una máquina virtual, ficheros de una máquina virtual, ficheros de sistema operativo Windows o Linux y restauración a nivel de aplicación. Bueno, directorio activo, Exchange, SharePoint, SQL u otras aplicaciones. Como veis hasta ahora, lo que os he puesto en la presentación cumple fielmente con la realidad. Imaginaros que quiero realizar una restauración granular a nivel de directorio activo. Bueno, pues cuando yo marco esa opción, como BIM es muy listo, lo que va a hacer es mostrarme todos aquellos backups en los que hay contenida una máquina virtual con un directorio activo. Marco esa máquina virtual, selecciono un punto de restauración y cuando le doy a finalizar, automáticamente lo que hace es crearme o montarme o ejecutarme, mejor dicho, el BIM Explorer. El BIM Explorer lo que hace, si os dais cuenta, es monta la base de datos contenida en la imagen de la máquina virtual comprimida y deduplicada en el repositorio, no en la máquina de producción, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que me va a mostrar es en el panel de la izquierda todas las bases de datos contenidas en ese directorio activo. De tal manera que yo voy a poder navegar por todos y cada uno de los contenedores de mi directorio activo y voy a poder restaurar los objetos que hay en esos contenedores. Objetos de tipo PC, objetos borrados si los hubiera. A nivel de controlador de dominio, si os dais cuenta, no me permite restaurar el controlador de dominio entero, sí me permite restaurar a nivel de contenedor, pero todavía no me permite restaurar el contenedor completo. Me permite visualizar atributos y, por ejemplo, si yo me voy a objetos usuario y yo tengo un objeto usuario que se llame demo, yo podría, con el botón derecho, restaurar este usuario a su ubicación original, restaurarla a otra localización o exportarlo al escritorio o, como os he comentado, ver los atributos de este objeto o comparar los atributos de este objeto con el último backup que yo tenga, ¿de acuerdo? De tal manera que voy a poder verificar si ha habido algún cambio en ese objeto, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué es lo que me dice? Que no hay ni diferencias que mostrar porque no ha habido o él no tiene referenciado ningún cambio a nivel del objeto usuario dentro de lo que sería
comparando con los diferentes backups o puntos de restauración que yo tenga con el origen de los tiempos de este objeto usuario. ¿De acuerdo? Bueno, pues este sería mi Vim Explorer para directorio activo. Siguiente opción, vamos a ver el Vim Explorer para, en este caso, SQL Server, que es el más novedoso. Bueno, pues lo mismo. Seleccionamos la máquina virtual. Perdón, porque esa máquina virtual parece ser que está fuera de servicio. Vamos a ver si tenemos aquí. No. Esas máquinas me temo que están apagadas. Bueno, pues ahora mismo no tenemos ninguna máquina virtual con un SQL arrancado. Qué pena. A ver. No. Vamos a ir para atrás un momentito. Si no, la demo del SQL me temo que no la vamos a poder hacer. Vamos a ver. SQL. Siguiente. No, estas máquinas ahora mismo no están arrancadas y por eso no puedo acceder a ellas. Bueno, en caso de que alguno estéis interesados en ver esta funcionalidad, me lo decís y os lo muestro en otro laboratorio. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Vamos a pasar a ver la funcionalidad de restauración de directorio, perdón, de Exchange, que aunque es ya que la conocéis, pero también es interesante. Vamos a ver si tenemos algún Exchange, porque creo que aquí tenemos el problema de que estas máquinas no están arrancadas. Vamos a ver si me deja. No, estas máquinas no están arrancadas. Pues lo lamento, pero esta parte no lo vamos a poder ver. Bueno, vamos a ver lo que sería, por ejemplo, restauración de cinta, que también lo hemos visto. Vamos a poder restaurar a nivel de ficheros. ¿De acuerdo? Seleccionar el origen de los datos y el destino donde queremos restaurar esos ficheros de esa cinta. Y evidentemente también vamos a poder hacer restauración desde backup. Yo puedo hacer el backup de una máquina virtual a una cinta y desde ahí puedo hacer una restauración a disco para posteriormente restaurar a la máquina virtual directamente. ¿De acuerdo? También voy a poder hacer restauración, como he comentado, de Hyper-V, exactamente igual a nivel de aplicación, pues con los Vim Explorer. Vamos a ver si por una casualidad hubiera alguna arrancada. A ver si tenemos suerte. Y en la parte de... No. Store Ones... No, no tenemos ninguna arrancada. Bueno, pues esa parte no os la puedo mostrar, pero bueno, os he mostrado cómo es el directorio activo y la funcionalidad para el directorio activo es exactamente igual que para el resto de aplicaciones. De todas maneras, insisto, si alguno tenéis interés en ver esa funcionalidad, me mandáis un correo y cerramos un Webex con otro laboratorio en el que sí esté levantada esa funcionalidad. Bueno, pues por mi parte, esto sería todo por hoy. Y si os parece, lo que vamos a hacer es pasar al turno de preguntas y respuestas, que no sé si habrá o no habrá. Vamos a ver. Vamos a ver, que parece ser que sí, preguntillas. A ver, aquí me estáis preguntando si ha ido el sonido. Espero que haya vuelto y no haya estado hablando solo. Aquí indicar que todo esto vais a mandarme la grabación. Sí, la grabación, como he comentado Jordi al principio de la presentación, todos los que os habéis registrado al Webex, se os va a mandar la grabación con las presentaciones, ¿vale? A ver, aquí me estás diciendo, Adrián, que te interesa un pequeño Webex con Exchange. Perfecto, y me parece genial. Pues si eres tan amable, me mandas un correito para recordármelo, porque soy un poco comodoris, que se me olvidan las cosas, ¿para qué lo voy a negar? Y te propongo un par de fechas para agendar el Webex y hacemos un Webex exclusivo para ti de la funcionalidad de restauración de Exchange. A ver, dice, no consigo ver los Vim Explorer. ¿Cómo se instalan o dónde están? Vale, a ver, los Vim Explorer no hay que instalarlos. Si tú tienes Vim Backup y Replicación versión 7 o versión 8, automáticamente los Vim Explorer se instalan. Tú no tienes que instalar nada adicional. Cuando tú accedes a la consola de Vim, como yo he accedido, a las opciones de restauración,
él te va a mostrar los Vim Explorer pues para directorio activo, para Exchange, etcétera. ¿De acuerdo? No tienes que instalar nada adicional. A ver, Héctor me está preguntando que si hay una fecha estimada para la versión 9. Yo, los que me conocéis, sabéis que no soy amigo de dar fechas, ¿vale? Pero en principio, y por favor no os toméis esta fecha al pie de la letra y luego no digáis frases del tipo, no, es que Ramón dijo la fecha estimada, ¿vale? Que no definitiva. Esto, como todo en la vida, puede cambiar. En principio es para primeros de diciembre, ¿vale? Pero puede cambiar, puede ser primeros, puede ser mediados, puede ser finales, ¿vale? En principio está prevista el lanzamiento de la GA, de la General Available, para primeros de diciembre, ¿de acuerdo? Aquí me estáis preguntando, ¿es posible crear un entorno aislado de pruebas con la versión estándar? No. ¿Por qué? Porque no tenemos la funcionalidad de Virtual Lab, ¿vale? A ver. Aquí me estáis preguntando, ¿podríais concretarme si necesito algún software licenciado en Minetap para hacer Instant Virtual Machine Recovery a través de los snapshots de Minetap? No, a ver, nosotros nos integramos con lo que sería en esta parte con el sistema NetApp. El único requerimiento es que tiene que ser sistema operativo DataTap 8.1 o superior, ¿de acuerdo? Y nos integramos con los sistemas de almacenamiento FAS. Lo único que tienes que hacer es irte al apartado que te he mostrado y que te vuelvo a mostrar ahora voy a volver a compartir mi pantalla. Te vienes al apartado de infraestructura de almacenamiento y dentro del apartado de infraestructura de almacenamiento, aquí lo que tienes que hacer es registrar tu almacenamiento. ¿Cómo? Introduciendo la dirección IP o el nombre DNS de la controladora o controladoras de tu sistema de almacenamiento y a partir de ahí, cuando lo tienes registrado, te van a aparecer las diferentes controladoras y los diferentes volúmenes que cuelgan de cada una de esas controladoras. ¿De acuerdo? Esa es la manera de registrar un sistema de almacenamiento. Y en respuesta a tu pregunta, para registrar el sistema de almacenamiento no tienes que tener ningún software específico. El software que tienes que tener si quieres ejecutar o utilizar las funcionalidades propias de Snap Manager de NetApp, concretamente SnapVault o SnapMirror, tienes que tener licenciado dentro del Snap Manager parte de SnapMirror o la parte Vault. ¿De acuerdo? A ver si mi ratón vuelve a la vida, que ha decidido dejar de funcionar. Pues sí, mi ratón ha decidido dejar de funcionar. Ahora. Esto es como ya Bill Gates, los problemas del directo. Vale. A ver, más preguntas. A ver, ¿se pueden programar los snapshots para que se lancen a nivel de cabina? Sí, existe la posibilidad de, si tienes la integración con SnapVault o tienes licenciado el software de SnapVault, existe la posibilidad de programar esos snaps, ¿de acuerdo? A ver, aquí me estáis preguntando si hay alguna tabla de costes por socket para Vim Backup Server. No entiendo mucho la pregunta. Tú cuando licencias Vim Backup y replicación tienes un coste por CPU y dependiendo del número de CPU que licencias, pues ese es el coste. ¿Vale? Dice, al lanzar la restauración de un elemento en Vim versión 8 no me reconoce ningún elemento de la máquina virtual como controlador de dominio, a pesar de que sí hace la copia con el Vim. ¿Hay alguna configuración que se deba hacer para que lo reconozca? Me pasa lo mismo con el SQL. Bueno, lo primero que te diría es que verifica que tienes la versión 8 Update 2, ¿de acuerdo? Y yo siempre recomiendo lo mismo. Si es un entorno que está puesto en producción, os recomiendo que os dirijáis a soporte porque tenemos un departamento de soporte muy bueno, que la ventaja de utilizar el departamento de soporte es que va a dar seguimiento a la incidencia hasta que quede resuelta, ¿de acuerdo? Yo lo que en este caso te recomendaría, Ángel, es que verifiques la versión que tienes de Vim Backup y replicación, que estés en la versión 8 Update 2, que es el último parche que hay de la versión 8, que solventa algunos problemas. Y, bueno, podríamos verlo específicamente contigo en un momento dado, pero yo siempre recomiendo que sea soporte el que lo vea, no por nada, sino porque da seguimiento mucho mejor del que puedo dar yo, puesto que yo estoy más en la parte de preventa y ellos están en la parte de soporte, ¿vale? No obstante, si quieres que lo veamos, no tengo ningún problema porque sabéis que, como siempre, estoy a vuestra disposición. A ver, aquí Raúl está preguntando que si esto está disponible tanto para NetApp como para 3PAR.
Muy buena pregunta y disculpar porque se me ha olvidado deciros los modelos para los que actualmente tenemos esta funcionalidad, así que muchas gracias Raúl por el apunte. A día de hoy, BIM Explorer para Storage Snapshot está disponible para sistemas de almacenamiento NetApp de la serie FAS con el sistema operativo Data on Tap 8.1 o superior, soportamos tanto 7 Mode como Cluster Mode y soportamos todos los protocolos que a día de hoy soporta NetApp, ¿de acuerdo? Excepto Fiber Channel over Ethernet. A nivel de HP, soportamos las series P4000, las VSAs, las HP Store Ones y las 3 PAR, ¿de acuerdo? Y en un futuro, versión 9, HP Catalyst, ¿de acuerdo? Dentro de la serie NetApp también soportamos los FlexPod. Los FlexPod, perdón, que vaya trabalenguas me ha salido, son los sistemas convergentes, es decir, son aquellos sistemas que integran el almacenamiento de NetApp y toda la parte de comunicaciones de Cisco Nexus, con lo cual tenemos lo mejor de los dos mundos, almacenamiento de NetApp y líder en comunicaciones de Cisco. ¿De acuerdo? Deciros también que tenemos nivel de integración con Cisco UCS, que hay white papers en la web de BIM en los que podéis ver los sistemas de integración, o sea, el nivel de integración que tenemos concretamente con Cisco UCS 3160, ¿de acuerdo? Aquí me está preguntando Javier cómo se puede restaurar un Exchange 2007 sin Explorer. Pues efectivamente, como tú bien dices, con la funcionalidad de UR, Universal Application Item Recovery. En este caso tenemos que hacer un backup previo de mi Exchange 2007 y una vez que tengamos el backup, lo que tenemos que hacer es crear un Virtual Lab y una vez que tenemos creado el Virtual Lab, utilizar la funcionalidad de UR que se va a apoyar en este Virtual Lab para poder realizar la restauración granular de Exchange 2007. A ver, aquí me estáis preguntando que en la versión estándar se puede acceder a la recuperación de elementos de directorio activo, pero no de forma granular como os he mostrado en la versión Enterprise. Efectivamente, la versión estándar tiene limitaciones a la hora de realizar recuperación granular de elementos de directorio activo o de elementos de Exchange. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo por mi parte son las 11:01. Vamos relativamente bien de tiempo. No me quiero comer el tiempo de mis compañeros, que luego se quejan de que muchas veces me como sus tiempos. Si no tenéis ninguna pregunta, por favor, de verdad, sentiros libres de hacerme cualquier pregunta a través de mi dirección de correo, que os la voy a poner aquí. Os la estoy enviando a todos, esa es mi dirección de correo de trabajo. Y me están comentando mis compañeros, y creo que puede ser muy interesante, la posibilidad de hacer un Webex de 15 minutos de restauración granular de Exchange. Entonces, me parece muy buena idea, compañeros de San Petersburgo, y vamos a ver la posibilidad de agendar un Webex de 15 minutos de Exchange, con independencia de que si alguno tenéis mucho interés y o mucha prisa en ver este tema, podemos agendar un Webex independiente para aquellos que tengáis interés. Pero vamos a trabajar, como dicen mis compañeros de San Petersburgo, en realizar un Webex cortito de 15 minutos de este tema concreto. Bueno, pues nada más que deciros por mi parte. Como siempre, agradeceros vuestra atención, vuestro interés en las soluciones de BIM Backup y Replicación. Quedo, como siempre, a vuestra disposición para solventar cualquier duda que pueda surgir sobre el Webex de hoy o sobre cualquier otro tema de BIM. Y, como siempre, agradeceros vuestra atención y, como hoy es viernes, desearos un estupendo fin de semana, que recarguéis las pilas y que os sirva para que la semana que viene la podáis acometer con energía y con ganas. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos a todos.